Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Luz Trinidad Flores González. Soy enfermera general y también estudiante de la licenciatura en enfermería en el Instituto IMPADE. El día de hoy les voy a realizar un video acerca de dos tipos de gangrena, la gangrena seca y la gangrena húmeda. Este video se realiza con fines educativos como parte de un proyecto final a cargo de la materia Enfermería Fundamental. Este está a cargo del profesor Rafael Froilán Morales. A lo largo de este video no solo voy a abarcar estas dos patologías como parte de una enfermedad, como normalmente lo hacemos, fisiopatología, definición, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, sino que también voy a ir agregando unas intervenciones de enfermería conforme vamos abarcando cada patología. Primero iniciaré explicándoles lo que es una gangrena, cómo se clasifica y el diagnóstico diferencial. Después nos iremos a lo que es cada tipo de gangrena. En este caso nos enfocaremos únicamente en la gangrena seca y en la gangrena húmeda. Antes de empezar a ver todas las generalidades de las gangrenas, vamos a empezar por definir una gangrena, ya que podemos confundirla con otras definiciones, con otros tipos de lesiones en la piel. Si ustedes conocen o son parte del área de la salud, sabrán que hay muchas lesiones en la piel y cuando ingresa un paciente con alguna lesión, a veces no podemos definirla o clasificarla. Bueno, gangrena es la muerte de tejido corporal que ocurre debido a la falta de irrigación sanguínea o una infección muy grave. Generalmente afecta a brazos y piernas, pero también pueden ser gangrenas internas dentro de nuestro organismo y pueden surgir a partir de una herida o una infección de la misma o por la putrefacción de los tejidos. Como les decía anteriormente, en el área de la salud nos vamos a encontrar a diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de patologías y lesiones en la piel. Y no porque veamos una lesión en la piel que tenga tejido necrosado, vamos a pensar que es una gangrena. Para esto encontramos el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es toda aquella patología o lesión en la piel que pueda parecerse o presentarse de una manera similar a la gangrena. En este caso encontramos la fascitis necrosante, que es una lesión en la piel o infección que afecta la fascia y el tejido subcutáneo. La celulitis necrosante, como su nombre lo dice, es la complicación de una celulitis y causa la necrosis del tejido y el tejido blando. La miositis estreptozósica anaerobia es la infección de un tejido y causa la necrosis del mismo a causa de una bacteria. Y yo también agregaría otras dos lesiones que son muy frecuentes, que sería el pie diabético, que como consecuencia puede llevarnos a una gangrena, pero en sus inicios no es una gangrena. Y también las lesiones por presión, que esas entran dentro de otra clasificación. Ahora veremos la clasificación de gangrena. En esta encontramos 6 tipos de gangrenas. Estas las vamos a diferenciar principalmente por su aspecto o por la causa. La gangrena seca, como su nombre lo dice, es una patología en la cual la piel se ve seca. Esta no es causada por una bacteria, es causada por una necrosis del tejido y la zona afectada pasa de verse entre café a azul violácea a negra. La gangrena húmeda, como su nombre lo dice, es un tipo de patología en el que la piel se ve húmeda como tal y esta es causada por una bacteria o una infección en la que el tejido se puede ver necrosante, pero a la vez la parte que rodea el tejido se ve enrojecida y como húmeda. La gangrena gaseosa, esta es causada principalmente por una bacteria llamada Clostridium praecox y en esta se ve una parte del tejido grisácea necrosada y alrededor se ven como burbujitas, por eso su nombre, gaseosa, ya que la bacteria que causa esta enfermedad provoca la salida de gases. La gangrena interna, esta se puede dar en órganos internos y como es el estómago, el apéndice, la vesícula. La gangrena de Fournier, esta es diferente a todas estas, ya que esta presentación de gangrena se puede producir en los genitales. Es de predominio en hombres, pero también puede darse en mujeres. Y la gangrena de Melanet es una gangrena que se da en el sitio quirúrgico, puede presentarse semanas después de una cirugía y esta también es causada por una bacteria.
Bueno, ya vimos de una manera muy general y simple la clasificación de gangrena. Ahora nos vamos a enfocar a dos tipos, la gangrena seca y la gangrena húmeda. Vamos a empezar definiendo gangrena seca. Esta es la muerte o necrosis localizada de un tejido, asociada con un suministro adecuado de sangre a las extremidades. Esta aparece con predominio en miembros pélvicos, pero también puede suceder en miembros torácicos. Esta es causada por una inadecuada irrigación de sangre, por lo cual puede suceder en pacientes diabéticos o con arteriosclerosis. Su característica física es que se ve de manera seca y la piel se ve de color marrón a grisácea o negra. Epidemiológicamente hablando, no encontré datos a nivel mundial o en la República Mexicana. Sin embargo, les voy a poner unos datos de Estados Unidos para que nos demos cuenta acerca del impacto que tiene esta patología en la sociedad. Según la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la gangrena isquémica o seca, como la conocemos normalmente, se observa en la mayoría de los pacientes con enfermedad arterial vascular en edad avanzada. Ocurre en el 1% de los pacientes con esta patología mayores a 50 años y en una población del 2.5% de pacientes mayores a 70 años también tiene mayor predominio. Por otro lado, la gangrena seca y húmeda terminan en amputación en un 80% de los pacientes con diabetes. La etiología en una enfermedad son las causas que nos pueden llevar a la misma. Las principales causas de una gangrena son la angiopatía diabética, que es la complicación de la diabetes por un mal control glucémico, las enfermedades obliterativas de las extremidades inferiores, como lo pueden ser una trombosis venosa, una trombosis arterial, la enfermedad de Berger, la vasculitis sistémica en forma de poliartritis nodosa, enfermedades tromboembólicas, que son el bloqueo de vasos periféricos por un pequeño trombo, y también cuando hay necrosis en extremidades pélvicas o de miembros torácicos, también se puede dar por congelación de grado 3 o 4. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo, que son los factores que nos predisponen a padecer una gangrena en este caso, o nos ponen en un grupo de riesgo mayor a la población normal, por decirlo así. Bueno, en primer lugar tenemos la diabetes mellitus. Como lo he venido diciendo, una de las causas es la complicación de la misma. Esto se debe a que los niveles altos de glucosa provocan que haya baja o una mala irrigación de flujo sanguíneo en las extremidades inferiores. Por otro lado, en la arteriosclerosis se provoca el estrechamiento de la luz de los vasos sanguíneos por el exceso de colesterol o triglicéridos, ateromas por decirlo así, y como lo ven en la imagen, el estrechamiento es que los vasos se vayan haciendo chiquitos y esto provoque un daño periférico. Por otro lado tenemos el tabaquismo y este es un factor de riesgo porque el consumo de tabaco puede provocar la formación de coágulos pequeños en vasos pequeños a medianos y provocar una isquemia progresiva. Y aunque no lo crean, la obesidad también es un factor de riesgo para una gangrena, ya que en la mayoría de las personas obesas hay una mala o poca circulación periférica. Ahora hablaremos del cuadro clínico, que son los signos y síntomas que nos ayudarán a identificar una gangrena seca. En la gangrena seca los signos y síntomas son progresivos y esta sucede de manera lenta. ¿Qué quiere decir? Que conforme va avanzando la patología, los signos y síntomas van cambiando y empeorando la situación. Al principio vamos a ver un dolor intenso y localizado en la zona afectada. Encontramos la piel pálida, entumecida y fría en la primera etapa. Posteriormente, la piel se pone enrojecida y con lividez. Este es un signo post-mortem en la que podemos identificar cómo la sangre se va haciendo hacia arriba y abajo va quedando como el suerito. Posteriormente, la extremidad pierde sensibilidad y aquí aparece la necrosis, donde la piel se ve arrugada y de un color marrón. En esta el tejido subcutáneo va disminuyendo y el dolor es prolongado. Posteriormente, en la etapa muy avanzada existe el rechazo al tejido muerto, en el cual
lo podemos nombrar como una autoamputación, donde el organismo va a rechazar el tejido muerto y de una manera automática se va a desprender esa parte necrosada. Para el diagnóstico, bueno, en primer lugar encontramos la exploración física. Cuando encontramos una lesión en nuestro paciente, tenemos que identificarla, medirla y en nuestros registros anotar qué tipo de lesión, qué tipo de gangrena tiene y de qué medidas eran, asimismo como reportarlo a la parte médica. Como laboratorio, si encontramos un hemograma completo, el perfil metabólico completo, el LDH sérico, como les decía, una de las causas es la obesidad, entonces es importante identificar los lípidos, perfil de coagulación. Por imagen es para identificar la causa para poder tratarlo. La exploración quirúrgica o biopsia de piel, una angiotomografía computarizada, una angiotomografía por resonancia y la TAC de tórax o abdomen, como les decía, puede de ser una gangrena asociada al tabaquismo. Entonces hay que ver si hay trombos pequeños en vasos sanguíneos pulmonares. Tratamiento. Bueno, los tejidos dañados por la gangrena no se pueden recuperar, no se pueden salvar. Sin embargo, nuestro tratamiento o intervenciones tempranas nos ayudarán a salvar una extremidad o por lo menos mejorar la calidad de vida de un paciente. Bueno, el tratamiento depende de la cantidad de tejido necrosado y si hay o no irrigación de flujo sanguíneo. Bueno, en el caso de que haya flujo sanguíneo y el tejido necrosado no sea tan grande, podemos optar por una necrectomía, que es un procedimiento quirúrgico en el cual se extirpa el tejido muerto o necrosado y posterior a esto se hace una cirugía reconstructiva, que es la colocación de injertos de piel. Posteriormente vamos a ver la irrigación del flujo sanguíneo y este se puede hacer por medio de un bypass o angioplastía. También podemos utilizar las sesiones de oxigenación hiperbárica que nos ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y la oxigenación de las extremidades. Por otro lado, si la necrosis abarca casi toda la extremidad y no hay irrigación del flujo sanguíneo, la única cirugía por la que podemos optar es por la amputación total de la extremidad. Por otro lado, el tratamiento farmacológico son los antibióticos. En este caso podemos usar ciprofloxacina, amoxicilina, dicloxacilina, meropenem, vancomicina para prevenir la infección del tejido restante. Esto puede ser pre y postquirúrgico. Analgésicos, ya que aunque el tejido sea necrosado, sí hay dolor. Anticoagulantes como la heparina, la fenitaína, antiagregantes como el clopidogrel y la pentoxifilina. Y en este apartado encontramos también los cuidados de enfermería. ¿De qué se va a encargar enfermería? De preparar a nuestro paciente para sus procedimientos quirúrgicos, reportar la lesión para poder optar por un buen tratamiento, encargarnos de la administración adecuada de los antibióticos, saber en cuánto diluir y en cuánto tiempo administrar los antibióticos y encargarnos de que estos sean administrados en los tiempos correctos. La valoración del dolor para informar o no el efecto de los analgésicos. Ahora vamos a ver la gangrena húmeda, que esta es lo contrario, por decirlo así, a la gangrena seca. Bueno, esta la podemos definir como la muerte de tejidos por falta de irrigación sanguínea, generalmente a causa de una herida seguida de una infección y putrefacción. En este caso, el aspecto es muy distinto a la gangrena seca y como sus nombres lo dicen, en esta la piel se ve húmeda o hay presencia de ampolla y la piel se ve enrojecida. Bueno, en este caso no encontré datos epidemiológicos, pero sí encontré el pronóstico, que es la calidad de vida que puede tener un paciente con gangrena o lo que le esperan, ¿no? Bueno, encontré datos que nos van a hacer concientizar porque realmente son alarmantes. Imagínense, nos dice que en una población de pacientes con gangrena, sin tratamiento, el 80% de estos pacientes fallece. Y cuando reciben un tratamiento, el 20% sobrevive, pero en un lapso de hasta 5 años.
Además, nos dicen que tras una amputación de una extremidad inferior por debajo de la rodilla, al menos el 15% recurre a una gangrena y se hace una cirugía de amputación arriba de la rodilla, y de este 15%, un tercio termina en muerte. Ahora avanzamos a la etiología, que son las causas de una gangrena húmeda. En esta encontramos lesiones en las pieles que pueden ser quemaduras graves, úlceras en tejidos blandos y congelación o lesiones en la piel. Como lo habíamos dicho, puede ser una congelación de tercer grado. A diferencia de la gangrena seca, la gangrena húmeda sí es causada por una infección, es decir, por una bacteria. En este caso podemos encontrar patógenos que causan una infección necrótica, que son estreptococos del grupo A, B, hemolítico, estafilococos, proteus, pseudomonas, bacterias anaerobias como el Clostridium, bacterias intestinales como la E. coli, bacterias enterobacterias, incluida la Klebsiella, y bacteroides. Por otro lado, también encontramos que una gangrena seca puede ser la causante de una gangrena húmeda, ya que el tejido necrosado puede avanzar a una infección en pacientes diabéticos o infectados por VIH. Ahora hablaremos de los factores de riesgo o que nos predisponen a desarrollar una gangrena húmeda. Estos son los que nos ponen en un grupito de alerta roja. Son las lesiones en la piel. Pueden ser por heridas, quemaduras, congelamiento, lesiones en la piel por alguna infección que puedan evolucionar. Y también encontramos la diabetes mellitus, ya que en los pacientes pueden tener úlceras tróficas en miembros pélvicos o el famoso pie diabético, arteriosclerosis y enfermedades crónicas de los vasos periféricos, ya que igual ocurre por una baja irrigación de flujo sanguíneo. El tabaquismo y el alcoholismo también son factores que nos predisponen, y las intervenciones quirúrgicas, que pueden igual en el postquirúrgico complicarse con alguna infección. Ahora vamos al cuadro clínico o signos y síntomas de una gangrena húmeda. Estos, igual que la gangrena seca, ocurren de manera progresiva, pero en este caso no es de una manera lenta como en el caso anterior. En este caso ocurre de una manera muy rápida. Bueno, primero vamos a encontrar fiebre acompañado de escalofríos. Como los había dicho, hay un agente o una bacteria que lo causa. Entonces es una reacción de nuestro cuerpo como protección, y dolor intenso. Posteriormente encontramos que la piel tiene hinchazón o edema localizado y se encuentra enrojecida. Esto en la primera etapa. Sin embargo, avanza muy rápido y el tejido muerto se vuelve marrón, rojizo, violeta o negro verdoso. Es muy diferente al de la gangrena seca, ya que, como les había dicho, este es café, negro, grisáceo, ¿vale? Posteriormente aparecen las ampollas o mápulas y úlceras en la piel infectada, y se desprenden algunos cachitos de piel que ya no son viables. Posteriormente se genera la costra, y después de esto se genera una costra grisácea, y hay un límite entre la piel sana y la piel enferma muy pequeñita. En estos límites se genera un exudado que por lo general es ceroso y purulento. ¿Qué quiere decir purulento? Que huele feo. Para el diagnóstico, ponemos en primer lugar exploración física. Aunque nuestro paciente vaya por otra cosa, hay que explorarlo e identificar. Ya vimos la importancia del tratamiento oportuno. Entonces, vamos a identificar nosotros como enfermeros. Identificamos y notificamos el tipo de lesión que tiene el paciente, y vamos a medirlo, y vamos a igual a informar las características del mismo. Posteriormente, los laboratorios, pruebas de laboratorio que incluyen hemograma completo para ver si hay niveles de infección, bioquímica diferencial con BCG para ver si hay una respuesta del cuerpo ante esta infección, coagulograma, niveles séricos de creatinina y lactato deshidrogenasa.
Por otro lado, encontramos el diagnóstico instrumental o por medio de imagen. A esto se refiere instrumental, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para llegar a un diagnóstico? Rayos X de la extremidad afectada, ecografía de tejidos blandos para ver qué capas de la piel se han afectado, angiotomografía, ya sea por tomografía o resonancia magnética, cultivo de la herida para estudiar qué bacterias son las que encontramos en esa lesión, y biopsia de la piel también puede funcionar como un cultivo. Llegamos a la parte final del desarrollo de esta patología, el tratamiento. Es necesario iniciar el tratamiento de una manera oportuna y rápida, ya que como les mencioné antes, la gangrena húmeda avanza de manera progresiva y muy rápida, no se va a detener a esperarnos. Por lo tanto, su tratamiento debe tratarse como una emergencia, incluyendo la cirugía. En la etapa temprana vamos a ocupar los antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, lincomicinas, macrólidos, antibióticos, glucopéptidos, todos los antibióticos que se imaginen y dependiendo del tipo de bacteria que esté afectando la piel de nuestro paciente. Por otro lado, cuando ya hay necrosis, vamos a optar por intervenciones quirúrgicas. Cuando el tejido no es viable, se opta por la necroptomía, que esta es una cirugía parcial, como lo mencioné antes. Retiramos tejido necrótico, colocamos injerto de piel y la revascularización de los vasos sanguíneos. Si esto falla junto con los antibióticos, vamos a optar por la cirugía radical, que es la amputación total de la extremidad. También, después de la necroctomía o antes de, podemos optar por la fisioterapia, que es la oxigenación hiperbárica, que nos va a ayudar con la cicatrización. Bueno, ¿cómo entra enfermería aquí? Como les dije, la gangrena avanza muy rápido. ¿Y quiénes somos responsables de identificar? Nosotros también podemos identificar e informar acerca de esta lesión para que se pueda iniciar el tratamiento. Vamos a ayudar en el diagnóstico y también en el tratamiento y en la prevención, que es lo más importante. Nosotros vamos a ver una herida, una lesión, una quemadura, una abrasión en un paciente. ¿Qué vamos a hacer? Educar al paciente sobre los cuidados de esa piel. Nosotros mismos hacer nuestras curaciones de manera adecuada e informar a los familiares y pacientes acerca de la importancia de este procedimiento. Por otro lado, igual, como vamos a llevar el caso de la lesión, vamos a revisar diariamente que no se complique, ya que muchas de las infecciones también se dan en el área intrahospitalaria, que se complican las lesiones por presión, los pies diabéticos, por los malos cuidados. Nosotros nos vamos a encargar de brindar los cuidados, de administrar los medicamentos de manera correcta, de que se les realicen los estudios. Todo con la finalidad de que nuestros pacientes no lleguen a una amputación total, ya que la amputación total muchas veces va a llevar a nuestros pacientes a una depresión o la muerte. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos estas patologías y sepamos cómo actuar y tratarlas y apoyar en el tratamiento y rehabilitación de nuestros pacientes. Es todo por hoy y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.